Recuerdo una vez que cuando empecé en el despacho donde me formé, acudí a la audiencia provincial, un juicio donde le pedíamos a la parte contraria más de 6 años de prisión por el tema de una estafa. Esto es Código Capital, el podcast de los empresarios con autoridad. Bienvenido a Código Capital con Robbie Anuel, el podcast de los empresarios con autoridad. Hoy tenemos el placer de tener aquí con nosotros Javier Santiel, del despacho de Javier Santiel, abogado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, Encantado. Javier. Abogado, empresario de propio estudio, de propio Sí, así es. despacho y especializado en segunda oportunidades penales y laborales. Así es, llevamos todo tipo de ramas del derecho, a excepción de contencioso administrativo, casos muy puntuales y a nivel fiscal, que sería derecho tributario, pero sí, estas serían las ramas que has indicado, serían nuestros puntos fuertes del despacho. En este caso hablamos de ley de segunda oportunidad, que sí, para que la audiencia lo conozca un Sí, poquito por más, favor. se trata de procedimientos relacionados con el derecho mercantil, en donde una persona física que ha contraído una serie de deudas a nivel bien particular o bien fruto de una actividad profesional, pues se acoge a este tipo de procedimiento que, como bien expresa su nombre coloquial, de segunda oportunidad, es para tratar de exonerar o facilitar un plan de pagos con los distintos acreedores y empezar de cero, ¿vale? Se instrumentaliza a través del juzgado mercantil y sí, también llevamos todo tipo de procedimientos penales y de derecho laboral, reclamaciones de cantidad, despidos, impugnaciones de sanciones, pues todo lo que viene Todo lo siendo que es la toda la rama rama del derecho laboral. A mí me encanta mucho también el penal. El penal es una rama muy grande Sí, es muy porque es interesante. muy interesante. Tengo una pregunta personal, Javier. Sí. ¿Qué lleva un abogado a elegir la rama? A ver, es una buena pregunta. Realmente desde el inicio, pues un poco el mercado te va orientando también a las necesidades. No es lo mismo ejercer en una gran capital, que ahí la especialización, desde mi punto de vista, sí que es necesaria, porque al final, pues, necesitas diferenciarte y desmarcarte del resto, que, por ejemplo, aquí en Canarias, es verdad que Tenerife es una isla grande, pero en cuanto a la especialización al inicio, la experiencia particular que tengo yo, que llevo 7 años y medio ejerciendo, es complicado. Entonces, al final, en función de las necesidades del cliente, te vas adaptando y tú también como abogado vas viendo lo que te gusta Lo más, que te lo gusta más. que se adapta más a tu forma de trabajar, con qué tipo de clientes también, porque no es lo mismo trabajar en asuntos penales, donde la gente se está jugando años Año de de cárcel, de prisión y demás, prisión y y de ahí eso, tienes sí. que saber y aguantar la presión que otro tipo de procedimientos laborales, que sí que es verdad que también son procedimientos delicados, pero el Que perfil te puede también, llevar a prisión también bueno, esto, a segunda del de caso. todo, de todo, de todo. Pero bueno, también el perfil del cliente es diferente. Claro, Por lo tanto, al final, el mercado y tu forma de ser sí. ejerciendo también te va, en este caso, ubicando en cuanto a la especialidad, que al final pues acabas seleccionando Seleccionando el que tipo de más asunto afines, que es más afín a ti, es exactamente. más afines a ti. Entonces, tú tienes un estudio Sí, tenemos un con más un despacho. despacho. Tenemos, bueno, inicialmente el despacho tiene pues ahora mismo una antigüedad de 3 años y 2 meses, porque realmente iniciamos mi aventura profesional como abogado Y individualmente emprendedor, y porque emprendedor el 1 de octubre de 2022. Yo estuve trabajando 6 años y medio en un despacho en La Laguna, al cual, claro, porque solitamente se empieza, corrígeme si me sí, equivoco, como abogado en un despacho ya montado, ¿correcto? sí. Y después te lleva a hacer ese cambio, ese salto para abrir el propio ¿Qué es lo despacho. que me ¿Cómo lleva? funciona? Sí, A ver, realmente la abogacía es una profesión liberal y una vez estás colegiado, puedes ejercer trabajando para un despacho o puedes ejercer libremente.
Yo mi recomendación es, si no tienes experiencia, pues en este caso está, para mí lo más óptimo es empezar en un despacho donde te formes, veas cómo tratar y trabajar con expedientes, tratar con clientes, empieces a ir a juicios y demás. Iniciarte por tu cuenta, desde mi punto de vista, es más complicado, porque al final, pues no sabes Lanzarse cómo un poco al empezar vacío, sí, la sí, carrera, pues te enseñan lo que es la parte teórica, pero no hay un manual ni nada, nadie te enseña para montar un despacho, claro. realmente. Entonces, si me preguntabas a mí a nivel particular, ¿qué fue lo que me llevó a Sí, iniciarme? A ver, yo ya creía que mi ciclo estaba cumplido en el despacho, al cual estoy muy agradecido, pero es verdad que ya tenía ese gusanillo, esas ganas de yo querer emprender, como tú bien dices, de tener algo con mi etiqueta, es decir, que fuera mío y que la forma de trabajar y tratar con los clientes sea mía a nivel claro, particular. eso es una cosa muy importante, la forma de trabajar y de Exacto, tratar con el cliente, exacto. porque eso hace la diferencia también Sí, personal y personal. para mí es más de la mitad de la pelea, porque al final la abogacía también se mide mucho por los resultados. Todo el mundo busca el éxito, que salga el cliente con el resultado más favorable y eso también es lo que buscamos. Pero también es verdad que hay un contrario, hay un juez y todo no depende exclusivamente de nosotros. Entonces, para mí la diferencia es que el cliente, por lo menos en el despacho, tratemos de que sea así, pues se sienta arropado, acompañado y orientado, porque un cliente llega al despacho, llega abrumado por una situación y tú eres el que le tienes que coger de la mano y decirle, mira, por aquí. Y que sienta esa seguridad respecto de lo que tú le Claro, estás diciendo. y obviamente la manera propia de trabajar con el cliente, porque claro, cuando eres dependiente de otro despacho, te tiene que adecuar también a lo que Exacto, sí, sí. quiere Simón. Eres un trabajador por cuenta ajena, exacto. Exacto, entonces, llegando a una experiencia, se lanza una persona, un empresario, a su propia manera de ver las cosas, de Exacto. tratar y de llevar su caso y su manera de tratar con Sí, el su cliente. filosofía. Su filosofía, exacto, gracias. ¿Qué tipo de rama ve más presente entre segunda oportunidad penal y laboral? Esa curiosidad mía. Aquí a nivel particular, en Sí, Tenerife, sí, pues mira, recientemente, como te anuncié al inicio de esta entrevista, los procedimientos de segunda oportunidad son procedimientos que están entrando bastante por el despacho. Muchos de ellos tienen que ver con el COVID, que ya parece que a sí, día de hoy está un poco sí, olvidado y demás. Pues la gente, las personas tenían un nivel de vida, un estilo de vida que después, bien sea por los ERTES que luego acabaron en despidos, sí, porque bien sea fue luego porque eran autónomos que luego, en este caso, tuvieron que ver cómo tenían que cerrar sus negocios, pues se tuvieron que adaptar, pero lo que pasa es que los créditos y las financiaciones y el volumen de deuda que tenían en ese momento, que sí que tenían esa capacidad de pago, pues a la vista de ese cambio fortuito de las circunstancias, como fue esa pandemia, ha cambiado. Entonces, por lo menos a nivel particular, desde que yo abrí el despacho, son procedimientos que han entrado pues de manera notable en el despacho notable. y también ahora mismo procedimientos más que penales, procedimientos laborales, porque una, ahora hace ya un año se dictó una sentencia por parte del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Social, en donde ha cambiado la manera de tramitar los despidos. Antes cogías, te presentaba la carta de despido y automáticamente, bueno, sí, impugnabas y demás. Ahora se exige un procedimiento para que de entrada, si como empresario puedas tener la posibilidad de justificarlo adecuadamente y que el trabajador también lo justifique. Entonces, ha cambiado lo que es la forma de tramitar ese tipo de procedimientos y al final al despacho, bien sea por unas alegaciones iniciales a ese expediente, bien sea ya luego por el despido o bien sea por una modificación de las condiciones de trabajo, pues entran bastante este tipo de asuntos. Hace también cuando estaba trabajando en el otro despacho, procedimientos que entraban bastante porque estaba en auge, procedimientos bancarios de cláusula Sí. suelo, Ah, tarjetas la famosa, revolving sí.
IRPH, aunque ahora el Supremo nos ha cortado un poquito el filtro en cuanto a la viabilidad para presentar demandas por este tipo de índice. Con lo cual, bueno, aquí a nivel particular, lo que nosotros vemos en el despacho, pues te diría que mucha segunda oportunidad y también bastante derecho laboral. Exacto. Claro, el COVID cambió mucho Sí, el sector laboral porque muchas personas, empresarios también chiquitos, autónomos, que sí, no sí, tenían te hablo mucho, de ese tipo de perfil. sí, llegaron una ayuda que después no estaba bien claro cómo Sí, era los la préstamos cosa ICO, y encontraron después, ahora tienen que pagarla. Entonces, exacto. necesitó su tiempo a recuperar y eso sí afectó mucho, muchas personas. ¿Dónde tiene el despacho, Javier? Bueno, pues nosotros estamos ubicados en Santa Cruz de Tenerife. Actualmente en el despacho, como te indiqué, lo abrí inicialmente yo solo y ahora mismo tenemos 2 personas más que forman parte del equipo de trabajo del despacho de Javier Sanfiel, que soy yo, que son Adriana Costa y Paula Méndez, que la verdad que Paula es una incorporación reciente y Adrián ya lleva 2 años conmigo y la verdad que sin ellos, lo digo aquí de forma un poco más pública, no estaría desarrollando la profesión de la manera que a mí me gusta, que es con ese trato cercano, personalizado y tratando de tratar, valga la redundancia, al cliente lo mejor posible. Entonces, me preguntabas por la ubicación, estamos en calle Porlier, en la Rambla de Santa Cruz, en el número 91, piso segundo, oficina 1. Ahí en el edificio Sanabria, que es conocido ahí en Santa Cruz. Estás muy próximo a la parada de tranvía de La Paz, Sí, porque la zona, en cuanto a aparcamiento, es un poco complicada. complicado. Pero bueno, actualmente con el tranvía pueden llegar perfectamente y ahí llevamos ubicados pues prácticamente 3 años. ¿Tienen página también web o cómo Sí, pueden tenemos página contactar con web, ustedes? tenemos tanto página web como redes sociales. La página web es javiersanfielabogado.com y las redes sociales tenemos tanto Instagram como Facebook, Javier Sanfiel Abogado. Nos pueden Seguir, seguir y demás. contactarle. Y el correo electrónico que lo estaba antes diciendo Sí, sí. relacionado con la página web, javiersanfielabogado@gmail.com. Perfecto. Pueden comunicar con Sí, sí, ustedes sin problema. Y nuestro tranquilamente. teléfono de despacho es el 626 11 25 58. El horario que tenemos es de lunes a jueves de 9 a 6 y de los viernes ya descansamos en la tarde de 9 a 2. Por supuesto, por lo menos, a preparar los casos. Claro, exacto. Porque entrando en esa cosa, bueno, es lo que tienes más el penal, ¿no? Que Sí. es más laborioso, como debo decir, para preparar A un ver, caso, porque ustedes, es como exigente. hablábamos Sí, antes, sí, era llevamos. entre víctima Y o sea, no es acusados, exacto. Sí, acusado. sí, llevamos las dos partes. Llevamos las dos partes, tanto cuando clientes nos contratan para formular denuncias, querellas o ya personarnos en un procedimiento en el que ellos han interpuesto una denuncia, porque se pueden presentar denuncias a través de abogado, a través de policía, a través de juzgado de guardia en los juzgados. Entonces, nos contratan como víctimas y también nos contratan Como como acusado. acusados, investigados inicialmente en la fase del procedimiento de instrucción. Entonces, sí, de hecho, pues hemos tenido en el despacho pues, clientes que directamente te llaman los familiares porque ya están en prisión provisional, pues para tratar de evitar que pasen durante la fase de investigación del procedimiento todo ese tiempo en privados de libertad de forma cautelar, que es, es la medida cautelar más restrictiva, y pues tratar de preparar el procedimiento y el juicio donde se decidirá si esa persona es culpable o inocente, fuera del centro penitenciario y con todas las garantías. A veces nos encontramos con que la situación del cliente en particular, cuando vamos a verle al centro Sí, claro. penitenciario, es delicada y tenemos que preparar la estrategia del procedimiento visitándole en el centro penitenciario, no nos queda de otra, en la cárcel. Entonces, Claro. son temas delicados. A mí particularmente me gusta bastante, vamos, me gusta el derecho penal, pero es verdad que son procedimientos Largos, ¿verdad? largos y exigentes por la carga emocional que tiene la persona Claro, porque tiene que dentro. ver el penal que pasó. Eso Exacto. es Sí, sí, decirlo al propio en final palabras pobre. es esclarecer unos hechos Ujú.
y a veces es más sencillo en función, todo depende también de las posibilidades de los medios de prueba de los que puedas valerte. Hay cosas como, por ejemplo, son un tema muy, muy, muy delicado, Delicados. las agresiones sexuales, que son procedimientos y son, en este caso, ilícitos penales, delitos, que se cometen en una situación de clandestinidad, es decir, entre la presunta víctima y el presunto acusado. Entonces, al final, es ver dentro de la verosimilitud de un testimonio cuál es el relato más creíble. También se analizan a veces desde la perspectiva de psicólogos forenses, cuando Sí. hay menores, para ver en este caso Son el grado delicados, de credibilidad. Entonces también se buscan corroboraciones periféricas. eh, Psicólogo y exacto. eso se Entonces, analiza por eso. pues todo depende del hecho concreto que se haya cometido, del entorno donde se haya cometido y pues de también factores personales del propio acusado, si tiene o no tiene antecedentes, porque todas esas cosas Sí, hay que al final averiguarla. influyen también a la hora de tomar decisiones. Claro, y después una carga muy fuerte para ustedes, tanto como abogado, como emprendedor de tu propio estudio, como saber que está También, sabiendo que hay una también. gran responsabilidad al penal, porque claro, uno no es que está ahí jugando, está No, no, ahí no, siendo, no. buscando la verdad. Exacto. Aparte el acusado, intentar de la víctima y el Exacto. Además, acusado. a un juzgado o a un tribunal, si vamos por audiencia provincial, si tienes que llevar un procedimiento donde le piden a tu cliente más de 5 años de prisión, no les gusta que le tomes el pelo. Es decir, Exacto. ahí sí, el acusado en este caso tiene derecho a mentir, porque lo dice constitucionalmente nuestra Carta Magna, la Constitución, pero a ver, todo tiene un límite, es decir, no tiene por qué confesarse culpable, pero tienes que buscar una versión lógica, no vayas a un tribunal a tomarles el pelo y a, entre comillas, a vacilarles, porque Esa de un es algo penal muy serio. serio, responsable. Sí, Es un tema que de mucho estudio. mucho estudio y también mucha atención. Sí, Psicológicamente, las preguntas, los interrogatorios son sí, muy muy importantes. Yo siempre digo que a veces menos es más. Recuerdo una vez que cuando empecé en el despacho donde me formé, acudí a la audiencia provincial, un juicio donde le pedíamos a la parte contraria más de 6 años de prisión por presión. el tema de una estafa. Fueron 6 sesiones. 6 sesiones quiere decir 6 días, de 9 a 2, porque Uf, había muchísimos interrogatorios. Y recuerdo un abogado ya veterano, pues yo estaba empezando, que me dijo, mira, menos es más. Cuando ya veas que has casi conseguido la respuesta que tú buscabas con la pregunta inicial, no insistas, porque ahí le das la oportunidad a la persona de que se sí, desdiga de sí, lo que te manifestó. Entonces, exacto. cuando ya lo tengas ahí, déjalo. Eso es lo que Son detalles. a mí me fascina, por ejemplo, de la rama del penal, porque, claro, no que lo otro, también una gran responsabilidad, pero como se trata de otra rama, es lo que hay escrito, y de ahí no es que te puede mover. Del penal es un trabajo psicológico Sí, sí. fuertísimo. O sea, aparte las leyes, que todas las conocemos, las leyes que hace un delito, tiene que pagar, pero demostrarlo, aguantarte eso, ser psicológicamente presente, porque algunos casos también, también como, como padre o como madre, que abogado eres de violencia, por ejemplo, sobre menores, son casos que te afectan. Claro. Tiene que estar siempre psicológicamente perfecto. Es un trabajo que va más allá del derecho, más allá de la ley escrita. Es Sí, un trabajo sí. Tienes que muy estar grande, preparado a nivel psicológico, psicológico. muy preparado. Y le va de todo, del abogado, de todo. Y de tu vida cotidiana, casa, Total. porque tienes Además, que también saber separar. para Em, compararte la diferencia por ejemplo, en el orden penal con respecto a los otros órdenes jurisdiccionales, que diríamos civil, Civil, contencioso administrativo, el laboral.
tú vas a una vista, a un juicio de un procedimiento de esos órdenes anteriores que te he dicho, civil, laboral, contencioso, no tiene nada que ver con, por ejemplo, un apartado muy concreto que son las conclusiones, la oralidad, el desarrollo de lo que es la oratoria en las conclusiones es mucho más ribombante, es mucho más contundente. Se nota la diferencia. Vas a una sala de otro orden jurisdiccional, es mucho más débil, mucho más sosegada. ¿Por qué? Porque la diferencia está en que ahí estás buscando, si vas como acusación, que condenen a una persona con todo lo que eso implica y estás tratando de con tus argumentos y con tus medios de prueba, que encima ahí recae la carga de la prueba sobre el que acusa, esforzarte para que el tribunal o el juez entienda que esa persona tiene que ser condenada, y a la inversa, si vas como defensa, tienes que poner encima de la mesa todo el desarrollo de la vista, toda la prueba que se ha practicado para que no condenen a tu cliente. Entonces, el peso de las alegaciones es fundamental, y por eso no se ahí descansa nunca en eso. Y por eso de ahí la rimbombancia que se le dan a las conclusiones en materia de derecho penal. Es así. Sí, no me imagino. El abogado penal nunca descansa con la No, cabeza no, porque está siempre ahí, siempre no, ahí del caso. no. ¿Qué consejo como abogado, por ejemplo, anche penale y empresario de propio estudio darías a un abogado que quiere intraprender un percurso como el tuyo? ¿Te refieres, Sí, un disculpa, a un consejo, consejo pero a un como... estudiante que esté Sí, acabando el máster de un estudiante, una abogacía? persona que todavía no está en el mundo, que empezó el A ver, a mundo. mí no me gusta dar consejos yo, No, porque al final yo tengo una corta experiencia profesional, llevo 7 años y medio ejerciendo y creo que no soy nadie para dar consejos. Pero bueno, si me dices recomendaciones, lo vamos mejor dicho. a titular de otra manera, recomendaciones. A ver, que sean una esponja, es decir, todo lo que puedan aprender desde mi experiencia, mi recomendación es que se inicien en un despacho que ya tenga cierto tiempo de funcionamiento, o por lo menos que sea una persona que ya haya ejercido la abogacía con anterioridad. ¿Para qué? Para que vean, porque como te decía antes, cuando sales de la carrera no sabes ni cómo montar una demanda Claro, de divorcio, que es lo más exacto. sencillo del mundo si lo hacemos de mutuo acuerdo, cómo se estructura un convenio regulador, qué documentación le tienes que pedir al cliente, no tienes ni idea. Entonces, también es la demanda de divorcio, pero hay que estar psicológicamente también metiéndole risa, que es la cosa menor también. en esos casos, pero también hay psicológicamente que estar presente. Siempre con temas de custodia, divorcio, familia, también hay que estar. En el despacho llevamos, pero es verdad que últimamente no están aflorando tanto este tipo de procedimientos. Pero bueno, volviendo a la pregunta que me decía, que sean esponjas, que al principio hay que echar horas, no hay ningún secreto, ninguna fórmula mágica, sino echar horas, aprender, humildad, escuchar más que hablar. Yo me acuerdo que eso, en el despacho donde estaba yo, escuchaba a los socios hablar y yo, ¿sabes?, me quedaba alucinado, decía, es aquí donde tengo que estar ahora, porque es que yo no me veo preparado para salir a la calle. Y al final estás defendiendo personas con necesidades, y cualquier mal paso o mal asesoramiento luego tiene una repercusión en sus vidas y en la tuya al final, porque después te van a pedir responsabilidades. Entonces, mi recomendación es que aprendan, que lean, que, mira, un consejo, yo lo hago ahora cada vez menos por la falta de tiempo que tengo, pero procuro leer, aunque sea una sentencia de una sala importante del Tribunal Supremo, sobre todo penal, civil, por lo menos una vez al mes, aunque sea. ¿Por qué? Porque eso ya no lo hace nadie. Ahí ya te vas diferenciando. Si tú vas conociendo cómo piensan los altos magistrados de nuestro país, pues ya estás haciendo algo diferente que no hace los abogados comunes, por lo menos que yo conozca. Ojo, igual
ahora en audiencia nos levanta la mano y eso lo suele hacer más gente de lo que uno piensa, pero sobre todo que tengan humildad, que escuchen y que aprendan y que sean esponjas absolutamente. Eso es bueno, muy bueno. Me gustó mucho la parte de la humildad. Sí, para mí es fundamental. Cuando empieza humilde, después llega a ser grande. Siempre hay que ser humilde. Yo es una filosofía que tengo, siempre lo digo, cuando empiezan a caer sentencias positivas, nunca, por lo menos yo lo intento a nivel interno, nunca me vengo arriba. ¿Por qué? Porque sé que ni soy el mejor, ni lo hago perfecto. Cuando más victorias, o en este caso éxitos profesionales tienes, más te puedes llegar a confundir porque piensas que lo estás haciendo bien. Y realmente en la vida, no solamente en la abogacía y demás, cuando tienes un proceso difícil o cuando tienes una derrota, ahí aprendes porque analizas lo que podías haber hecho de otra manera y demás. Es verdad que hay veces que hay cosas que no dependen exclusivamente de uno. Por supuesto. Pero nunca creerte ni el mejor, ni más guapo, ni nada por el estilo. Humildad, pies en el suelo, crecer de forma sostenida, respetar mucho a la otra parte, y esos serían mis consejos. Gracias. Nada, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Es un tema que habría que hablar mucho más. Sí, eso es mucho más profundo. Pero le dejamos esa curiosidad de seguir siguiéndonos nuestros oyentes y dándote las gracias. Nada, a ustedes, de verdad. Javier. Encantado por esta oportunidad magnífica. Es la primera vez que estoy aquí en un formato tipo podcast y absolutamente encantado. Sí, gracias porque aprendí mucho y me encantaría. Seguramente seguiremos hablando. Pues, que perfecto. Yo adoro esa parte del derecho penal. Bueno, sí, perfecto. Otro día me llaman para algún caso más concreto. Más concreto. Perfecto. Por el momento te doy las gracias. Gracias, Javier. Gracias a ustedes siempre por estar con nosotros en Código Capital, el podcast de los empresarios con autoridad. Esto es Código Capital, el podcast de los empresarios con autoridad.